¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás? Todavía no, todavía no. No se ha podido. No, ya está. Ujujú, ujujú. Elizabeth, ¿ya estás conectada, Eli? No, no creo, ¿eh? ¿O sí? Sí, bueno, todavía hay. Y oros. Nada más que dejamos que se conecte este Aide y ya está. Ya están por ahí. Ya escucho ruidos. Sí, Perfecto. Buenos días, buenos días. Espero se encuentren bien. Espero por su casa no esté haciendo mucho frío. Y bueno, pues bueno, pues vamos a comenzar. Es un tema un poquito corto, no es tanto tiempo, así que vamos a tratar de apurarnos un poquito, lo mejor posible y terminar. Se queda grabado porque, pues, para que lo recuerden, que ya les mandé sus calificaciones, ya están listas para enviarse. Ya nada más espero si alguien tiene alguna duda, bueno, pues que me lo comente. Y si no tienen dudas, a partir de las 2 de la tarde yo envío las calificaciones del primer bloque y ya estaría, bueno, yo doy por entendido que si no me dicen nada de aquí a las 2 de la tarde, este, pues la calificación es correcta y no tienen ningún problema acerca de ello, ¿no? Entonces, pues nada más es eso. Y la próxima semana, como bien saben, arrancamos con los exámenes. Obviamente, como es parte del procedimiento o de mi procedimiento, pues les voy a mandar eh, les voy a mandar su tema de esta semana y también la guía para que estén listos para estudiar y pues no tengamos ningún problema. Así que, bueno, pues vamos a comenzar y empiezo por compartir pantalla para que empecemos. sí, Y profe. gracias. Y estamos aquí y le damos compartir. Y muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema número 5. Ya casi estamos por terminar en su parte número 1. Son largos estos temas de derecho mercantil. De hecho, es un temario bastante extenso. Y como tema número 5 vamos a ver la sociedad anónima. Y dentro de la sociedad anónima, nosotros vamos a establecer primero que nada su concepto, ¿no? Es importante establecer a qué se refiere este punto y lo primero que vamos a decir es lo siguiente, ¿no? Y decimos que obviamente es una sociedad mercantil, en la que la responsabilidad de los socios es limitada al capital que hayan aportado. Esto es bien importante, ¿no? Porque de acuerdo a la legislación mexicana habrá sociedades en las cuales nosotros sí tenemos que aportar más allá de nuestro capital social, tenemos que ser solidarios, subsidiarios e ilimitados, pero particularmente en la sociedad anónima, no. En la sociedad anónima solo respondemos por el monto del capital aportado o exhibido en el momento de formar la sociedad, ¿no? O en el caso de que se hagan algunas modificaciones. Ese es el concepto más básico, más simple que nosotros podríamos describir de una sociedad mercantil. Y luego vamos a pasar a lo que es las formas de constitución. Y las formas de constitución vamos a tener diferentes, ¿no? De hecho, básicamente tres, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que la sociedad anónima la primera variación de la sociedad anónima es la sociedad anónima de capital variable. Esto es, le agregaríamos, un segundo, le agregaríamos lo que es, nosotros tenemos una SA como sociedad anónima, pero nosotros le agregaríamos el CEBE. La sociedad anónima de capital variable es una de sus variantes,
¿no? Y en ese tipo de sociedad, al ser de capital variable, da la pauta a que el capital pueda aumentar o disminuir según las necesidades de la empresa. Cabe señalar que solamente, bueno, las empresas muy grandes o muy poderosas o de alto rendimiento desde el punto de vista de la ganancia son las que son sociedades anónimas de capital variable. Las que son empresas mucho más menos tecnológicas, menos arriesgadas, normalmente son SA, ¿no? Porque no requieren mayor capital. Ese es el primer tipo de sociedad anónima. Luego tenemos la sociedad anónima bursátil, que también es una sociedad anónima, y esta tiene la posibilidad de comercializar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Eh, podemos, digo, si tenemos la tecnología, el prestigio y sobre todo la confianza de ciertos inversores, nosotros o la empresa podría cotizar en la bolsa. Y aquí, bueno, tenemos que hacer un poquito, tenemos que ampliar ese rango y decimos que cuando un grupo de personas físicas o morales desean constituir una sociedad, será necesario analizar cuál será su objetivo social, cuáles serán sus características y sus planes a corto, mediano y largo plazo. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque sí es importante que nosotros establezcamos a qué se va a dedicar y cuál es su razón social. Sobre todo con la idea de que hoy cada vez las empresas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista hacendario y desde la relación con los gobiernos, deben ser cada vez más transparentes, ¿no? Hoy sí estamos en una etapa, en una época en la que la empresa tiene que ser transparente con el cliente respecto de los productos que utiliza, tiene que ser más transparente ante las autoridades, ¿no? Que la están fiscalizando, tiene que ser incluso transparente con sus trabajadores, porque estamos en un momento mágico pues, de México, ¿no? En la cual se empiezan o pareciera que el trabajador empieza a querer aplicar sus derechos laborales, por lo menos a la distancia, y eso me parece genial, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Pues págame horas extras, págame mis vacaciones, págame mi aguinaldo completo, ¿no? Mi jornada de trabajo es esta, no me puedes despedir así nomás porque se te antojan las ganas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cada vez las empresas deben ser mucho más transparentes, ¿no? O estamos en ese proceso de transparencia. Desafortunadamente, eso también va a impactar a las personas en algún punto en el que vamos a tener que ser totalmente transparentes y todo va a estar visible, ¿no? Y eso, bueno, pues al final, para personas de una generación distinta puede ser un problema, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cuando nosotros buscamos la transparencia de la sociedad, bueno, es necesario informar quién va a ser nuestro representante ante el notario público, quién va a ser nuestro corredor comercial y qué efectos debe obtener la recomendación de este tipo de sociedades y en qué momento les conviene constituirse, ¿no? Entonces, todos estos elementos deben ser de carácter obligatorio, de carácter a tomarse en cuenta para que la sociedad anónima tenga un buen funcionamiento y bajo esa perspectiva nosotros podamos de alguna otra manera tener la capacidad y tener todo disponible y todo en el marco de la legalidad, ¿no? Y repito, porque hoy todo está al alcance de un clic, ¿no? Todo, 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 todo. También el tercer tipo de sociedad anónima que tenemos son las promotoras de inversión. Y estas promotoras de inversión es una figura jurídica adecuada para los emprendedores y empresas que son realmente muy pequeñitas, donde buscamos atraer aportaciones de capital. Normalmente estas sociedades anónimas de promotoras de inversión tienen que ver con elementos tecnológicos, con proyectos tecnológicos que en el futuro podrían funcionar, proyectos tecnológicos o proyectos futuristas en los cuales habrá quien se quiera animar e incluso proyectos de investigación que no necesariamente van a concluir en algo, ¿no? Sino que le van a dar la pauta a otras investigaciones y esas otras investigaciones nos van a permitir en el futuro tener éxito, ¿no? Y de alguna otra manera
estas sociedades anónimas de promotoras de inversión lo que buscan es que, sobre todo en este último caso, hago la investigación, planteo una hipótesis, planteo los resultados y esos resultados puede que a la empresa no le sirvan en ese momento, pero más adelante, con el paso de los años y las investigaciones, van a resultar en aportaciones importantes a a los productos, a los servicios o algún elemento de cambio que se quiera dar, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita con las baterías de litio que son necesarias prácticamente para todo, pero ya llevan 5 o 6 años buscando nuevas formas de batería, sobre todo para los carros eléctricos, para los celulares y para las computadoras y para todos los dispositivos que necesitan la batería, ¿no? Este, con la intención de que pues salvemos el medio ambiente, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Y para eso sirven las sociedades anónimas promotoras de inversión. Y en ese sentido, el emprendedor o empresario puede conservar el control de las operaciones de la empresa y el inversionista tiene derecho de conocer el manejo de los recursos sin que éste le meta mano a la administración, operaciones, investigación o desarrollo de algún producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, solamente el empresario o el emprendedor se compromete a dar rendimientos, y cuando hablo de dar rendimientos, hablo de dar dinero a partir de su inversión. Ya se pondrán de acuerdo de cuánto es el rendimiento que le tendrá que dar, pero en ese sentido, yo como empresario me preocupo por generar el resultado y la otra parte, la persona que pone el inversionista, pues solamente se va a preocupar porque en el momento y la fecha acordada se le haga el depósito de los intereses que le corresponden, ¿no? Y entonces, en teoría, es una sociedad donde en teoría todos deberían de ganar. ¿Cuáles son las características de una sociedad anónima? Bueno, primero que nada, debe tener un mínimo de 2 socios y que cada uno de ellos tenga al menos una acción, ¿no? O sea, y esa acción sea el motor de su empresa. El capital social se divide en acciones y si tenemos dos, pues tendremos el 50%. Puede uno tener el 51 y otro el 49 y está bien, ¿no? La responsabilidad de los socios o accionistas se limita al pago de su acción, ¿no? Solamente. Y es obligatorio reservar el 5% de las utilidades anuales hasta que se llegue al 20% del capital social fijo. Y esto tiene que ver porque muchas veces si somos una pequeña empresa y queremos formalizarla, perdón, vamos a ingresar con este, un capital pues pequeño, ¿no? Y en ese sentido el capital debería de ir creciendo hasta tener un 20% del total de las utilidades anuales. O sea, imagínense que hoy tenemos utilidades por 1 millón de pesos y pues tendremos que guardar el 5% de ese millón hasta llegar al 20%. El siguiente año tenemos 1.200.000, el siguiente periodo tenemos 1.100.000 hasta llegar al 20%. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se mantiene fijo. En ese sentido, los accionistas no responden con su patrimonio personal, sino únicamente con el patrimonio aportado y también en ese sentido con pues la reserva, ¿no? Que no se hagan. Aunque muchos empresarios aquí en México, bueno, pues hacen muchas cosas, ¿no? Para no pagar. ¿Cuáles son los requisitos de constitución? Bueno, pues para constituir una sociedad anónima se requiere, número uno, que haya 2 socios como mínimo y que cada uno suscriba por lo menos una acción, que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que se exhiba en dinero efectivo, por lo menos el 20% del valor de cada acción pagadera en dinero en efectivo. Esto es, ustedes no tienen que poner todo el dinero en la mesa en el momento de la constitución ante el notario público, pero sí tendrían que poner por lo menos el 20%. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en partes,
con bienes distintos del dinero en efectivo. Aquí, bueno, pues repito, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción, aunque no necesariamente sea en efectivo, pero sí puede ser en un terreno, en un edificio, en mobiliario, puede ser en equipo de cómputo, puede ser en equipo de transporte, y eso se exhibe como capital. Eso implica que, bueno, pues, en el momento de la sociedad debe haber un notario público que dé fe y legalidad de lo que se está presentando, y de alguna otra manera tengamos la posibilidad de que el notario, bueno, dé fe y legalidad de esos elementos de capital, y que, bueno, pues así podamos iniciar las operaciones de nuestra empresa. Evidentemente, los estatutos sociales deberán constar en acta o póliza constitutiva y celebrarse, obviamente, ante notario público, y deberán estar inscritos ante el régimen público de comercio, que ya hemos visto en el tema número 3, que es el comerciante, ¿no? Las leyes generales de sociedades mercantiles disponen que la sociedad anónima podrá constituirse por la suscripción pública, siguiendo lo establecido por la ley del mercado de valores. ¿Sale? Ya, entonces aquí, bueno, pues podemos hacerlo bajo diferentes esquemas, a partir de los tipos de sociedades que vimos hace algunas diapositivas. Y en ese sentido tendríamos que hablar de los accionistas. Obviamente los accionistas son la parte medular de este tipo de sociedad, ya que pues ellos son los que le dan la vida a la sociedad anónima, y que ellos, digamos que muy práctico que el accionista no se preocupe por el mal manejo de la empresa, simplemente se preocupe por en algún punto recuperar el capital aportado. Eh, y eso facilita mucho el manejo del inversionista o del accionista, porque él dice, pues, sabes que yo de negocios no sé mucho, por razones del destino y por razones de vida me tocó tener capital, entonces quiero incrementarlo, quiero incrementar mi riqueza, y quiero invertir con ustedes, ¿no? Y a partir de que yo pienso de esta manera, le dejo el trabajo a los fundadores de la sociedad, y que ellos se hagan cargo de la administración, operaciones, ventas, distribución y todo lo que tenga que ver con la empresa, sin que yo tenga que preocuparme por obtener una ganancia. Y aparte, bueno, sin que yo me preocupe por desarrollar la ganancia a través de diferentes procesos. Y entonces, en ese sentido, pues es un ganar-ganar para todas las partes, porque de alguna otra manera es un sistema flexible donde yo no comprometo mi patrimonio, y es un sistema donde el fundador de la empresa que necesita capital no ve que haya intromisiones en el trabajo que él está desarrollando, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, dejamos trabajar. Sí, obviamente para el fundador hay una presión por dar el resultado que se espera de él, este, pero obviamente si no se logra, bueno, pues hay estatutos en los cuales tú dices, bueno, pues me comprometí a esto, te doy esto, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues eso facilita la formación de empresas bajo el concepto de SA. Y obviamente desde el punto de vista técnico, decimos que los accionistas son los dueños de la empresa, que tienen la forma de sociedad anónima o SA, y en la sociedad anónima, cada acción representa una parte alicuota, o sea, una parte eh, proporcional del capital social, y cada accionista es titular de una o varias acciones. Aquí normalmente son paquetes de acciones, ¿no? Que se venden, que nos dan un porcentaje. Los porcentajes pueden ser desde el 0.50%, el 1%, hasta el 49%, ¿no? Aquí ya depende de lo que la sociedad disponga. Y entonces, en ese sentido, yo soy dueño de una parte de la empresa sin ser el dueño absoluto de la empresa, ¿no? Nunca habrá un dueño absoluto, porque
del 100% de las acciones se tiene que repartir en el número total de socios, aunque los socios puedan tener más o menos acciones, pero todos tienen voz y voto dentro de las diferentes asambleas de accionistas. Y obviamente, ¿cuál es su papel dentro de la empresa? Pues aunque parece a lo mejor muy simple, ¿no? Se tiene que explicar y decir que los accionistas son los propietarios de la empresa, ¿no? Así de simple, son los que trabajan de dueños. Y su primera función es aportar el capital para que la sociedad pueda empezar a tener actividad. Y de ahí que también se denominen socios capitalistas, ¿no? Y repito, es una estructura que funciona en los dos sentidos, ¿no? Tú sabes del negocio, tú necesitas dinero, yo tengo dinero, pero no sé del negocio, y entonces nos juntamos y al final generamos riqueza, ¿no? Y esto es, repito, fundamental para que haya más empresas y se detone, pues obviamente, la economía. En el caso de la sociedad anónima cotizadas, los accionistas son también inversores y esperan un rendimiento por sus acciones en forma de dividendos o ya sea como plusvalía, ¿no? Normalmente van por los dividendos, que los dividendos no es otra cosa más que los rendimientos, más que el porcentaje que se les ofrece por aportar su capital. Y de alguna otra manera eso implica pues cierto tipo de ganancias, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, Amazon, que obviamente deberá tener utilidades muy, muy fuertes porque es una empresa global y que aunque tú tengas un porcentaje mínimo de acciones, ellos te ofrecen pues darte el rendimiento o el dividendo, como se llama en mercantil, y de alguna otra manera pues eso te conviene, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a comprar más acciones, voy a comprar más elementos, y eso genera pues la mayor plusvalía, ¿no? Que vayas ganando terreno en la empresa. Y entonces, de alguna otra manera, para los inversionistas es un modelo atractivo de negocios, es un modelo que funciona hasta la actualidad y es un modelo que le permite a gente que no tiene formaciones técnicas o formaciones profesionales poder ser parte del mundo empresarial, ¿no? Y obviamente incrementar su patrimonio exponencialmente, ¿no? Este, por ejemplo, el caso de las personas de Estados Unidos, donde su legislación es un poquito diferente, sí hay más historias de éxito a partir de a partir de los accionistas y a partir de las ganancias y a partir de los arriesgues que tuvieron en ciertas empresas, ¿no? Los principales tipos de accionistas, bueno, en una sociedad anónima pueden haber varios tipos de ellos, ¿no? Y entonces, en este sentido, el accionista de referencia, el primero que tenemos que son los que cuentan con un porcentaje de acciones que les permite influir en la gestión de la empresa. Controlan de manera directa o indirecta la mayoría del capital social y tienen capacidad para designar a los miembros del consejo administrativo y normalmente se corresponden con los fundadores de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer tipo de accionista son los accionistas de referencia, que ellos sí tienen un poder un poquito más grande que otro tipo de socios. En el punto número 2 tenemos los accionistas minoritarios, que son aquellos que poseen un porcentaje pequeño de las acciones, por lo que tienen poca capacidad para intervenir en la gestión de la sociedad. Ojo, para intervenir en la gestión, no para generar ganancias, ¿no? Salvo que se agrupen entre ellos. Eso sí puede haber una agrupación en la que digan, pues tenemos el 30% de los votos y tenemos un voto en común. Y corresponden principalmente a inversores particulares que adquieren acciones en sociedades cotizadas. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya tienen un voto mayor, ¿no? Y en tercer lugar tenemos los accionistas de acciones preferentes, ¿no? Y estos tipos de socios
Preferentes son accionistas que únicamente poseen un derecho preferente en el reparto periódico de beneficios. No tienen derecho al voto sobre las decisiones de la gestión de la sociedad anónima. Pero volvemos a lo mismo, sí tienen beneficios. Y si tienen beneficios, bueno, pues de alguna otra manera están generando ellos un incremento a su capital. Y eso finalmente, pues es lo que muchos de las personas solamente quieren, ¿no? Si voto por alguien del consejo administrativo, si remuevo a alguien del consejo administrativo, realmente no me interesa. Lo que yo requiero es que, pues al final del periodo que hemos acordado, pues se me dé mi dividendo. Dejamos a los accionistas y pasamos a lo que son los títulos representativos de las acciones. Y los títulos representativos de las acciones se llaman, o títulos accionarios, es un documento legal que comprueba tu posición como accionista de una empresa, según el capital aportado. Esto es un documento legal que avala que tú le aportaste a la sociedad una cantidad de capital para formar parte de algún tipo de accionista con algún tipo de dividendo. Es decir, cumplen la función de un certificado que acredita la participación, los derechos que otorgan estas participaciones y posibles limitaciones de las mismas, por supuesto. Entonces aquí se me dice a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, cuánto me tienen que dar y cuándo me lo tienen que dar. O si es que no me pueden dar dinero. Y entonces ya sabré yo si le entro o no le entro a este tipo de formatos, ¿no? Y en ese sentido, existen clases de accionistas. Entre los diferentes tipos de accionistas se encuentran los siguientes. Los accionistas ordinarios, ojo, que representan un derecho de propiedad sobre la empresa y un título sobre ingresos netos residuales, o sea, sobre dinero, ¿no? Los accionistas preferentes, que ya habíamos visto, que tienen un pago fijo anual llamado dividendo, y las acciones de participación, que no otorgan el control de la empresa, pero sí, no tenemos derecho de voto, pero sí tenemos derecho al dinerito, y los accionistas en participación, que no otorgan el control de la empresa y carecen de derecho de votos, pero sí de dividendos, ¿eh? Entonces aquí, pues lo que nosotros hacemos es establecer qué tipo de socios queremos ser al momento de tener nuestro título de crédito, y a partir de ahí, pues ya empezamos a esperar la fecha de cobro, ¿no? Con la esperanza de que todo haya funcionado como se nos había planteado. Luego pasamos a los certificados provisionales, y los certificados provisionales, perdón, están contemplados en el artículo 125 de las sociedades anónimas, y los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar, y aquí son un montón, ¿no? El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción al registro público de comercio, el importe de capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las mediciones del importe del capital social y del número de acciones se concentrarán en cada emisión, y el total que se almacena en cada una de dichas series. Esto con la intención de, a lo mejor compramos un paquete de acciones en enero y nos da un rendimiento del 3%, a lo mejor anual o del periodo que sea, y compramos un paquete de acciones en junio, y ese paquete de acciones nos da un rendimiento del 2.85%. Y entonces ahí son elementos distintos respecto de cómo se va a integrar los respectivos dividendos. También en el artículo, continuamos con el artículo 125, y establecemos que los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar, cuando así lo prevenga el contrato social, podrán omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social, esto por efectos de la sociedad.
las exhibiciones que sobre el valor de las acciones hayan pagado el accionista o la indicación de ser liberadas, y la serie y número de las acciones o los certificados provisionales con indicaciones del número total de acciones que corresponde a la serie. Aquí ya entramos en terrenos técnicos y terrenos en los cuales a lo mejor queremos cierto nivel de privacidad y que no queremos que estén públicos esos datos. Seguimos con el artículo 125 y decimos que los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de las acciones y en su caso a las limitaciones al derecho de voto, y la firma, pues obviamente autógrafa de los administradores que conforme el contrato social deban suscribir el documento o bien la firma impresa en Facilim, que es un formato de dicha administración en condiciones en este último caso de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público de comercio que se haya registrado la sociedad. Y aquí todo queda muy claro y muy transparente para que esté a disposición de el registro público en el caso de que se quiera hacer mal uso de las acciones, aunque realmente están legisladas muy bien, muy protegidas y pues para fortuna o desfortuna, son procesos que son muy exclusivos y que pues poca gente tiene accesos a ellos, ¿no? Entonces, no es como en otras economías donde la compra de acciones está pues sujeta pues, prácticamente a personas más extensas, de clases sociales a lo mejor intermedias, y de alguna otra manera, bueno, pues se tiene acceso a poder invertir, ¿no? Y bueno, muchachos, eso sería todo por mi parte, recordándoles que la próxima semana tienen un examen, la próxima semana, mando guía y mando tema, y si no tienen dudas con sus calificaciones, pues, se mandan a las 2 de la tarde, y si lo tienen hasta las 2 de la tarde para decirme, profesor, algo falló aquí, ¿vale? Y eso sería todo por mi parte, muchachos, no sé si tengan alguna duda, o muchachas. Ninguna, profe. Muchas Bueno, gracias. No, profe. bueno, entonces las veo la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias igualmente. Bonito Gracias. fin para todos. Gracias.